Propiedades emergentes. Bueno, ya saben que cuando acorralan a los ateos, pues a veces recurren a términos que para ellos son obscuros, son confusos, porque piensan que para todos son obscuros y confusos y pues van a aprovechar esa oscuridad para poder blofear, para chicle y pega, igual y confunden a su interlocutor y entonces pues en la confusión pues se escapan. Ya les he dado algunos ejemplos de estos términos que han usado, por ejemplo la falsabilidad, la entropía, y ahora pues nos vamos con las propiedades emergentes. Cuando usan esto, bueno, los ateos por un lado están despotricando contra el alma, diciendo que la conciencia solo son procesos físicos que siguen leyes físicas. Pero pues de repente se dan cuenta, o los teístas les hacemos notar, que en ese escenario pues solo son autómatas en libertad. No existe la libertad, no existe la ética, no existe la moral. Entonces pues se dan cuenta de esto y quieren resolverlo, quieren resolver su doble estándar. Por un lado quieren ser cientificistas, naturalistas, decir que todo se rige por leyes naturales, deterministas, causales, y por otro lado quieren decir pues que son libres pensadores, que son más inteligentes que los teístas y que además son buenas personas. ¿Cómo le hacen para unir estas cosas que son incompatibles? Pues recurren a un término oscuro. Dicen, lo que pasa es que son las propiedades emergentes. Es que tú no entiendes, archimago, este es un término muy complejo para ti. Verás, por ejemplo, los componentes del agua no mojan, no se comportan como líquidos, pero cuando están juntos en el agua les salen nuevas propiedades que hacen que se comporten como líquidos o que puedan mojar tu ropa. Entonces, así como el oxígeno y el hidrógeno individualmente no tienen estas características, pero cuando se juntan pueden mojar o comportarse como líquidos, pues así también pasa con el cerebro, archimago. Es muy fácil de entender. Verás, si tienes un montón de neuronas, pues de alguna que otra materia en conjunto le salen propiedades emergentes que llamamos conciencia o propiedades emergentes que llamamos libertad. ¿Lo ves, archimago? Si tú conocieras estos términos que nosotros los ateos conocemos, no dirías tus tonterías. Bueno, pues vámonos con esto. Las propiedades emergentes no son propiedades mágicas que le salen a las cosas cuando se ponen en conjunto. No porque juntes muchas cosas puedes con eso justificar que le salen propiedades mágicas. En el caso, por ejemplo, del hidrógeno y del oxígeno, pues es obvio que cuando están individuales se comportan de unas formas y cuando se juntan, pues sí hay estas propiedades emergentes, pero estas propiedades emergentes pues siguen leyes naturales, siguen también la causalidad. No es algo que sea inexplicable, algo mágico. Simplemente, cuando se forman las moléculas de agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, estas moléculas quedan medio cojas. Entonces existe lo que se llaman los puentes de hidrógeno. Cuando tienes muchas de estas moléculas de agua, pues tienden a pegarse unas con otras justamente por esto. Pero esta atracción o esta forma de pegarse no es tan fuerte que las haga sólidos, pero tampoco es tan débil que las convierta en un gas. Por eso justamente actúan como líquidos, por estos puentes de hidrógeno. Y como estos puentes también son frágiles, cuando te cae agua, por ejemplo en la ropa, en el tejido de la ropa, se pueden romper estos puentes de hidrógeno y las moléculas pueden quedar entre los tejidos. Por eso el agua moja. Obviamente estos comportamientos no se dan en el hidrógeno o el oxígeno solitos, pero cuando se juntan en moléculas de agua y cuando se juntan muchas moléculas de agua ya salen estas propiedades emergentes, pero no son propiedades mágicas que exceden la naturaleza de los componentes o que exceden explicaciones racionales, explicaciones deterministas, explicaciones causales. Ahora bien, vámonos con la mente y la conciencia. Exactamente cómo juntando un montón de neuronas logras la conciencia. Ese es justamente uno de los más grandes problemas actuales. Claro, cuando no sabes la respuesta puedes decir propiedades emergentes y que crees que estás diciendo algo cuando no estás respondiendo nada. Cuando las propiedades emergentes pueden ser explicadas. Las propiedades emergentes, por ejemplo, del agua, ya se las expliqué. ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el agua tiene la propiedad de mojar? No nada más dije propiedades emergentes, sino que hay una explicación. Se puede explicar cómo es que el agua moja, cómo juntando hidrógenos, oxígenos, moléculas puedes mojar.
pero aquí no me estás explicando, aquí solo lanzaste propiedades emergentes, pero no me estás diciendo cómo de un montón de neuronas, de cosas físicas inconscientes, logras obtener conciencia. Es un problema completamente distinto, y mayor todavía es el problema de la libertad, porque aquí ya estás rompiendo el determinismo y estás rompiendo la causalidad misma. Las propiedades emergentes de todos los sistemas del mundo jamás van a romper las leyes naturales, las leyes de la causalidad. En cambio, la libertad pues es algo muy especial que rompería todo esto. Entonces no puede ser explicado con los mismos términos. Si un efecto tiene una causa, entonces no hay libertad. Está siendo causado por algo. La libertad es justamente lo opuesto al determinismo. Es decir, que hay una causa incausada. O sea, tú eres la causa incausada y sin que nada te obligue a tomar una decisión, tú tomes esa decisión. Pero si esa decisión tiene una explicación causal atrás, entonces pues no eres libre en absoluto. Entonces, desde luego, las propiedades emergentes de ningún sistema jamás podrán explicar cómo un sistema logra libertad, porque de hecho la libertad se opone a los sistemas y la libertad se opone a la causalidad, se opone al determinismo y se opone a las leyes naturales. Y bueno, también con el tema de la conciencia. Entonces, como podrán ver, el tema de la conciencia y de la libertad de los sujetos contra los objetos es un tema muy diferente, por ejemplo, que las moléculas y que si el agua moja. Son problemas tan distintos que solo un ateo pretendería confundirlos, pretendería meterlos en el mismo saco, pues solo para librarla, solo para compensar su doble estándar, para poder decir que todo es determinista, todo es causal, todo sigue leyes, todo es físico, pero mágicamente ellos son libres, mágicamente ellos son buenos, mágicamente. Entonces dicen propiedades emergentes, pero no están entendiendo que así no funcionan las propiedades emergentes, no están viendo que no es lo mismo un agua que moja que una conciencia o que la libertad.